abrimos un portal. Los invitamos a dejar atrás el bullicio de lo cotidiano y emprender un viaje en el tiempo, hacia corrientes, profunda, silvestre, mística. Un tiempo en el que el hombre caminaba junto a la naturaleza, cuando cada río tenía un alma y cada monte un secreto. En este recorrido será nuestra guía la voz sabia de Belmiro Ayala Gauna, tejedor de relatos que nacen de la tierra misma. A través de sus cuentos reviviremos leyendas, costumbres y personajes que conocemos. Prepárense para escuchar con el corazón abierto, porque en estas historias la naturaleza habla. Bienvenidos a un viaje por la memoria viva de Corrientes. Sí, señor, doy fe de ello. Corrientes tiene payé, por mucho que usted sonría pensando. Vaya sandez. Son simplezas agoreras de quien siempre quiso bien a su cuna. Yo repito, Corrientes tiene payé. Tiene payé talismán de un infalible poder que fraguó la hechicería guaraní de Humaguaré. Ese encanto de mi tierra que la hace lucir tan bien es lo que afirma mi acerto. Corrientes tiene payé. Y si no, que nos lo digan las flores de su vergel, sus lapachos y azahares, Burucuyá e Irupé, sus estrellas federales, su jazmín magno y también aquella blanca sultana que hace febrero al nacer exclamar a quien la abuela, Corrientes tiene payé. Corrientes tiene payé. Que lo digan los milagros de nuestra cruz de Urunday y los de aquella señora de Itatí, de oscura tez. Que lo diga su paisaje, su Paraná, su Batel, su Uberá, su río Corrientes, su Miriñán, su Aguapeí, sus campiñas encendidas con los cromos de un Edén, sus palmares dormitando bajo el azayé, campos que un día jugando en la historia su papel vieron luchar a su pueblo con espartana altivez. Que lo digan sus fantasmas que el paisano llama infiel, el Boitatá y el bombero y aquella Yateré cuyo silbo legendario pareciera no traer un eco añejo que dice Corrientes tiene payé. Sí, señor, sí que lo tiene. ¿Cómo no lo va a tener? Lo pregonan los sabores del tibio chipata y té, lo de su dulce de almíbar, sus mandiocas y su miel, lo repican sus cordionas con alma de chamamé, nos los dicen sus guitarras cuando en el anochecer remedan en sus cordajes trinos del corochiré, nos los gritan sus varones con viril yurupeté, en la jornada fecunda del surco, el potro y la res, lo rubrican sus mujeres, lindas morenas de ley, en el milagro de un beso, de un hondo yuruputé. Lo está repitiendo todo, el campo, el cielo, y también vuelve a afirmarlo mi verso, Corrientes tiene payé. Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo capítulo de nuestro programa tan correntino. Como en todos los programas, al inicio compartiremos información biográfica del escritor Belmiro Ayala Gauna. En esta oportunidad compartiré además un envío al lector, que son palabras del escritor dedicado a los lectores de sus libros. Compartiremos 2 cuentos de este escritor y al final cartas que también forman parte de su libro Cuentos Correntinos. Con el poema Canto a la Argentina
gana el segundo premio en los Juegos Florales realizados con motivo del cincuentenario de la fundación de Sunchales. Hasta jubilarse en la provincia, trabajó como adscripto en la asesoría técnica del Ministerio de Educación. Formó parte de la Comisión de Canto y Danza que introdujo el baile y el canto folclórico como obligatorios en la enseñanza primaria. En 1954 entra como profesor de inglés y de educación democrática en el Colegio San José de Rosario, donde trabajó hasta 1963, fecha en que se retira por renuncia debido a su estado de salud. Trabajó como periodista colaborando en varios órganos de prensa del país y fue editorialista en los diarios Democracia y Rosario de la ciudad de Rosario. En el año 1959 ingresó como profesor de lengua y de literatura en el Instituto Superior del Profesorado Santa Juana de Arco de Cruz Alta, Córdoba, donde se desempeñó también como director de estudios del Profesorado de Letras y luego del Profesorado Comercial hasta su fallecimiento. Envío al lector. Esta es mi tierra y este es mi pueblo. No vine a descubrirlos con ojos de turista, sino los llevo en mí, vibrando en cada fibra de mi carne, bulliendo en cada gota de mi sangre, gritando mi origen correntino en el sonar de mis selles y en mi tendencia atávica a hacer agudas las palabras, porque aún me cantan nostalgias en el oído. Ñangapirí, Guapurú, Cheretá. Mi tierra es esta, con sus ríos grandiosos, sus arroyos cristalinos, sus lagunas misteriosas, con sus bosques intrincados, sus pajonales inacabables, con las cuchillas sureñas donde la roca asoma bajo una leve capa de matiz vegetal, con sus viejos naranjales, sus retazos sembrados de maíz y de mandioca. ¿Para qué más? Con las chicharras raspando cristales en las siestas, la ñacaniná acechando entre los pastos y el yaguareté ronroneando entre la fronda. Mi gente es esta, con sus pasiones bravías, sus instintos en libertad y el alma simple, abierta a todas las supersticiones, capaces de dar la vida por el amigo y capaces también de pegarle 14 puñaladas si se rehúsan a beber la copa que le ofrecen. Gente que pasa meses y meses tirada sobre un catre, mirando el cielo y tomando mate, y sin hacer otra cosa que soñar, y que luego trabajan por periodos, jornadas inacabables de sol a sol, abatiendo árboles, recogiendo algodón o cortando las ramas del caá en los yerbales. Hombres de físico mezquino, carnes ceñidas y de aspecto miserable que pueden, sin embargo, hacer tarea de titanes, luchar cuerpo a cuerpo con los yacarés en el agua o matar a puñaladas a los yaguaretés, que pueden soportar tremendas heridas sin quejarse y en quienes no hace mella el dolor físico, pero que se asustan ante el silbido de una lechuza y huyen como niños de una sombra. Mujeres que tienen el coraje de los hombres, que saben darse al amor en toda su plenitud y que tienen para su hombre la fidelidad animal del perro que lame la mano que lo azota. Mujeres y hombres que como yo respiraron el mismo aire, miraron el mismo cielo, bebieron las mismas aguas, se arrullaron en sus cunas con las mismas canciones y oyeron en su infancia los mismos cuentos y leyendas, ni peores ni mejores, tal como yo los vi. Cuando los abajeños prueban nuestros pescados, le encuentran gusto a barro, y cuando comen un asado de las guampudas vacas montaraces, hallan la carne dura y con sabor a pasto.
Para nosotros, en cambio, los peces de mar y la carne gringa de los Shorton son desabridos y desprovistos de sustancia. Dios quiera que estos cuentos dejen también en la boca de los lectores un poco de gusto a tierra, el gusto áspero y sabroso de mi tierra guaraní. Hola queridos oyentes que siguen siempre al programa tan correntino. Si nos quieren dejar un mensajito pueden hacerlo al 3773 54 95 94 o al 3773 44 70 34 y así los estaremos saludando en nuestro programa.
Las palometas. El cabo Gómez salió al patio de la comisaría y fue con lento paso hacia el pozo a beber un trago de agua. Levantó hasta la boca el balde repleto de líquido, pero apenas se humedeció sus gruesos labios. No tenía sed en realidad. Lo que tenía era un deseo loco de irse lejos de allí, de escapar de esa voz quejumbrosa que le llegaba desde el calabozo. Mamá, mamita. Se apoyó en el brocal y encendió un cigarro. La luz del fósforo alumbró por un momento su rostro indiado de tez cobriza, ojos pequeños, nariz aplastada y ralos bigotes de puntas caídas. Una luna inmensa subía por el horizonte iluminando el paisaje con su luz plateada. De nuevo, débilmente pero con perfecta claridad, oyó el lamento. Mamá, mamita. Barbotó una maldición en guaraní y pensó furioso. ¿Por qué no se quejará como un hombre en vez de hacerlo como un chico? 15 años llevaban la policía y nunca le pasara lo que ahora. Y eso que había visto cosas. Estaqueados, a pleno sol en verano, infelices molidos a golpes y a quienes se le echaba sal en las heridas, degollados por la nuca, presos a quienes se les obligaba a huir para después divertirse cazándolos a tiros, y hasta recordaba a un pobre paisano que había robado una vaca al comisario y a quien éste, en venganza, lo desnudó, enjaezó como si fuera un caballo, para luego jinetearlo en el mismo patio, clavándole sin asco las espuelas y pegándole tremendos rebencazos en la cabeza que lo dejaron desmayado y convertido en una verdadera piltrafa que arrojaron al río en la madrugada. Pero todos habían pasado su viacrucis de otra manera. Unos mordiendo los labios hasta hacerlos sangrar y muriendo a lo indio, sin quejarse, y otros mezclando alaridos con frenéticas maldiciones. En cambio ni sabía aguantar ni sabía gritar, solo atinaba a llamar de vez en cuando como si fuese un niño. Mamá, mamita. Y el cabo Gómez, que en sus 15 años de policía en Caaporá ya creía retobado su corazón, había descubierto que tenía un resquicio imperceptible por donde se colaba la compasión. Arrojó lejos de sí el cigarro, que como una enorme luciérnaga describió una luminosa parábola y pareció esconderse entre los pastos. Pero no se alejó del pozo en cuyas aguas quietas veía copiarse las estrellas. Pobre maestro, si se queja mesmo que una criatura, se dijo. Sí, como una criatura, tal como su Goyo había estado lamentándose por días y días. Mamá, mamita. El recuerdo le trajo la visión de su pobre Cunumí, devorado por la fiebre, seco los labios y clamando, mamá, mamita. Esa voz infantil que lo había perseguido implacable, impidiéndole cerrar los ojos por la noche, recibiéndolo a retornar a su rancho de vuelta del trabajo y adivinándola en sus ausencias. Una noche, al regresar del cumplimiento de una comisión que lo había mantenido alejado por varios días, encontró el hogar deshecho. La mujer, cansada de sufrir hambres y padecer castigos, había fugado dejando abandonado al pobre Goyo de apenas 7 años. El niño enfermó de tristeza y por la falta de cuidados y se fue consumiendo como esas velas colocadas al pie de las cruces que a veces parece que se apagan y a ratos brillan con fugaz intensidad. Así, Goyo tenía momentos en que semejaba recobrarse llenando de esperanza al rudo corazón del cabo Gómez, pero muchas eran las veces que quedaba postrado en el lecho repitiendo su inútil llamado. Mamá, mamita. Y una madrugada, de retorno de una infecunda espera junto al río por un contrabando que no se efectuó, encontró al niño yerto, las manos crispadas, los ojos casi salidos de las órbitas y la
la boquita abierta, como si el alma se le hubiera ido en un postrer llamado sin respuesta. El suindá, ave fetídica, pasó silbando y se perdió en la sombra. «Cabo», tronó autoritaria la voz del comisario desde el rancho. «Voy, comisario», respondió Gómez y se fue a su encuentro. El largo sable le iba golpeando las piernas con ruido metálico. A Juan Ortega, la máxima autoridad de Caaporá, le llamaban Siete Bravo, por un tic nervioso que le hacía levantar de tiempo en tiempo la comisura izquierda de la boca, dejando al descubierto un brillante colmillo de oro. Era bajo, delgado y de rostro casi terroso, debido a una incurable úlcera de estómago que regulaba sus estados de ánimo. Andaba por lo general de botas que continuamente golpeaba con una fusta de recio mango metálico. El cabo lo encontró a la puerta del calabozo mirando, con ayuda de una lámpara que sostenía en su mano derecha, el lamentable bulto que formaba en el suelo Fermín Núñez, el maestro de la escuela. Después del despiadado castigo a que lo habían sometido el comisario y dos agentes por desacato y resistencia a la autoridad, según rezaba el sumario, pero en rigor de verdad por haber sido sorprendido cortejando a la hija de doña Tomasa, la modista a quien el prepotente Ortega pretendía reservar para sí. El rostro juvenil del maestro estaba hinchado y cubierto de sangre y de tierra, la ropa desgarrada y sucia y las manos y los pies amarrados con tientos. «Ma», suspiró el caído, pero un terrible fustazo en la cabeza terminó por desmayarlo. La inútil crueldad del superior indignó a Gómez, que permaneció, sin embargo, impasible y expectante. «Vamos a llevarlo al río», ordenó Siete Bravo. Y como respondiendo a la pregunta que adivinó en los ojos de su subordinado, explicó: «Este tiene amigos en la capital y a lo mejor se les ocurre investigar. Así decimos que se escapó y que se cayó desde la barranca al río. ¿Y si encuentran el cuerpo y le ven las heridas? Va, no te apures por eso. Ha venido de arriba una invasión de palometas o pirañas, como le dicen los brasileros en los yerbales de Misiones. Pero palometas o pirañas, el caso que de este no van a encontrar más que los huesos. Cargarlo». El cabo se inclinó, alzó sobre sus robustos hombres el desmayado cuerpo y siguió tras el comisario. Salieron por los fondos y por un camino tortuoso fueron hacia el río que corría a pocos metros del local. La luna, que les daba en la espalda, alargaba a su frente sus oscuras siluetas. En las aguas de la orilla se balanceaba una canoa en cuyo fondo húmedo depositó Gómez su carga, mientras, enderezándose, aliviaba su agobiado tronco. «Y ahora, Gómez», dijo el comisario en tanto se acomodaba en el timón, «recuerda que eres ciego, sordo y mudo. Vamos a enderezar para el remanso de la Bajada Grande. Dicen que allí el agua está hirviendo de palometas». Rítmicamente se movían los brazos de Gómez, mientras imaginaba el pobre cuerpo que permanecía a sus pies, asaltado por cientos y cientos de terribles peces de dientes tan fuertes y afilados que cortaban los anzuelos y arrancaban trozos de carnes de un mordisco. Las palometas, de achatado cuerpo, brillantes escamas e instintos feroces, no se detenían ante nada y atacaban sin temor al mismo hombre. Cuando en el río había palometas, eran muy pocos los que se lanzaban a nadar, y más de un imprudente salió del agua con un dedo menos o con el cuerpo lacerado por profundas dentelladas. Poco a poco fueron internándose en el río,
Al fondo se veían las costas bajas y selvosas del Paraguay. Tenían que subir por la corriente como unos 100 metros para llegar al lugar indicado, y el remero respiraba ruidosamente a causa del esfuerzo. «Ya llegamos», dijo el comisario, y se levantó para observar, apoyando un pie sobre la borda. «Allá», señaló una especie de sádica satisfacción. El frío de la noche y la brisa del lugar despertaron al yacente, que se quejó lastimero. «Mamá, mamita». «Ya vas a ver quién», dijo Siete Bravo, y no pudo continuar, porque escapando del agua un remo le dio en la cabeza y lo tumbó de bruces en el río brullente de Palometas. Gómez lo vio hundirse y luego reaparecer, y volviendo al remo a su lugar, se dejó llevar por la corriente. «Ciego», se dijo para sí, y siguió impasible. Un grito tremendo partió del remanso, y con un agitar de brazos desesperados, Ortega intentó acercarse nadando. «Sordo», se repitió el cabo, y con los remos aceleró el avance. Una y otra vez apareció y desapareció el rostro del comisario, y una y otra vez se oyeron sus alaridos de desesperación, mientras que a su alrededor la luna alumbraba una oscura mancha que cada vez iba aumentando de tamaño. Después solo hubo el silencio interrumpido por el chasquido sonoro que hacía algún dorado al caer en el agua tras un rápido salto. Gómez llegó a la orilla, desató al maestro y lo depositó junto al tronco de un ceibo que crecía en la playa. Después subió por el camino de la barranca silbando una polca paraguaya. Días después encontraron enredados entre los juncos y camalotes de la orilla unos huesos pelados que identificaron como los del comisario por el colmillo de oro. «Se habrá caído de la barranca», aventuró el cabo Gómez. «Cierto», confirmó otro de los presentes, «y vea cómo lo han dejado las palometas. Dios lo tenga en su santa gloria», continuó el policía y se santiguó.
La abuela. Para el lado del cañadón de los Patos vivían los Maidanas, cerca y lejos del pueblo a un mismo tiempo. Cerca para intervenir en sus actividades, pesar en sus pleitos y gozar de sus alegrías, y lejos para mantener en alto sus rebeldías y desafiar al amparo de la selva y del estero, a la autoridad o a sus enemigos. El rancho y el campo circundante eran su feudo. Durante mucho tiempo esa comarca fue suya, y en ella dictaron su ley y la impusieron a fuerza de coraje y a punta de cuchillo. Pero ya ese tiempo había pasado. Batallas y peleas fueron diezmando a los varones que morían fieles a su código ancestral, a lo macho, a lo maidana. Crisanto Maidana, el abuelo, había caído con Verón de Astrada en Pago Largo. Cuando sus hijos buscaron su cuerpo al otro día del desastre, solo hallaron el tronco descabezado que piadosamente enterraron al pie de un espinillo. Rito Maidana, uno de los hijos, malherido en vences, había muerto desangrado sobre su fiel caballo, con el que quiso emprender el retorno y que cuando el dueño cayó sin vida, permaneció sin moverse junto al cadáver una larga noche. Otro, segundo Maidana, quedó destrozado por la metralla en las trincheras de Curupaití, y Andrés el menor murió peleando por una mujer a la salida de un baile. Cuando los paraguayos se descolgaron desde Corrientes al mando del general Robles, una partida de 3 soldados llegó una noche al rancho de los Maidanas, donde solo quedaba ña Emeteria, la mujer de Segundo, quien había huido con otros correntinos a hostigar a los invasores desde los montes. Al verla sola, los soldados quisieron abusar de ella, pero ña Emeteria, descolgando un facón que su marido le había dejado, se defendió tan bravamente que hirió de gravedad a uno y atemorizó de tal manera a los otros 2 que huyeron llevándose al herido, pero no sin antes prender fuego al rancho que ardió por los 4 costados. Ayudada por los vecinos, la mujer levantó una nueva habitación a unos 300 metros del lugar, para estar cerca al estero donde había escondido su hombre. Las paredes quemadas aún se veían al venir del pueblo como mudos testigos de su hazaña. En el rancho solo moraba ña Emeteria, fuerte y dura, en sus casi 50 años, y un casal de nietos que su único hijo Santos le había traído desde la capital para que los criara a lo Maidana, sin decirle jamás el nombre ni el destino de la madre. Meses después, supo por boca del comisario que su Santos había muerto a un hombre y a una mujer y había huido pa'l Chaco. Ella, que estaba moliendo maíz en el patio, escuchó impasible la noticia y siguió batiendo el grano indiferente. Rosa, la mujercita, creció garrida y diligente. Era el brazo derecho en la casa, y quien, con su trabajo, mantenía lo poco que quedaba de la hacienda. Santito, en cambio, le tenía preocupada. Era bueno y la quería, pero gustaba más del ocio que del trabajo. Aborrecía el andar a caballo y las tareas varoniles. Rehuía las discusiones y hacía oídos sordos a las pullas. A pesar de haber cumplido los 18 años, frecuentaba poco la pulpería. No alzaba facón y no le conocían novia. A ver si me ha salido maricón, pensaba a veces la vieja, pero enseguida reaccionaba. No, si es un Maidana en pinta, es medio blando nomás, pero ya lo ha de madurar el tiempo. Una vela de cebo colocada sobre una botella estaba en medio de la pieza. Sentada junto a la mesa, ña Emeteria liaba cigarro tras cigarro, para matar el tiempo, mientras esperaba el regreso de los nietos que habían ido a un baile en el pueblo. Santito al principio no había querido ir, pero su hermana insistió con tanta pertinacia que al fin terminó por vencer su resistencia. La abuela, además, había sentenciado: «Tenés que ir, ya es hora que ésta tenga novio, si no va a quedar para vestir santo».
Pero abuela, intentó protestar Rosa. ¿Qué abuela ni qué abuela? Si ya debes tener tu peor es nada, mija. Y no, terció el hermano. Para la fiesta de Reyes andaba con el cenón prendido por su pollera, como garrapata a la hacienda. Salí de ahí con ese bruto, si es más guaso que no sé qué, dijo la moza y entró a la pieza vecina. Ña Emeteria recordaba la escena y sonreía, cuando de pronto la sorprendió la entrada violenta de la muchacha que gritó jadeante: «Abuela, abuela, Zenón salió de la tapera y me quiso faltar». «¿Y qué?». Santito se le puso al frente y ahí quedaron peleando. La vieja suspiró aliviada. «Peleando. Al fin mi nieto demuestra ser maidana». Pero súbitamente recordó: «¿Peleando y con qué? Si Santitos no lleva cuchillo». Y ahí nomás, descolgando de la pared el facón del finado marido, salió corriendo para llevárselo. Iba cortando campo, tropezando y cayendo, la mano cerrada sobre el puñal. Cerca de la tapera oyó risas y gemidos. El miedo le puso su mano de hielo sobre el corazón. «Que no me lo hayan muerto, pobrecito», imploró. Pasó por la puerta de la derruida habitación y lo vio, arrodillado en el medio, implorante, mientras a su lado Zenón le azotaba inmisericorde con una varilla. Al ver a la vieja, el hombre detuvo su castigo. La mujer se acercó al nieto y le ofreció el facón. «Tomá, mijo, defendete». Pero Santito, abrazándose a sus rodillas, gimió: «No, abuela, me va a matar», y se apretaba como un corderillo temeroso contra su falda. «¿Qué se va a defender si es un marica?», se burló Zenón y escupió despectivo. El insulto hirió a la vieja como una bofetada. El recuerdo de todos los maidanas muertos heroicamente cruzó por su memoria e imaginó cómo despreciarían a este descendiente que no sabía hacer honor a su apellido. Entonces, con el facón que tenía en la mano, el mismo con el que había ahuyentado a los paraguayos que quisieron mancillarla, dio un fuerte golpe en la cabeza del nieto, que cayó desvanecido. Después, terrible como una de las furias, dijo al hombre: «Y ahora, Paula, defendete». «Va, no peleo con mujeres», respondió Zenón y buscó la puerta, pero frente a la misma, con el puñal en la mano, estaba Ña Emeteria. «Déjeme pasar, vieja loca», pero un feroz planazo lo arrojó contra la pared. Furioso, sacó su arma y entre las sombras que apenas alumbraba una luna amarillenta, se desarrolló el duelo singular. Ña Emeteria parecía haber rejuvenecido, se movía diestra y ágil, y su acero iba marcando rojas líneas en la cara del ofensor. Zenón se limitó a defenderse en un principio, pero luego, al ver en peligro su vida, se tiró a matar. La vieja intuyó el golpe y se hizo a un lado, recibiendo en la punta del cuchillo al hombre que, llevado por un impulso, se clavó en la hoja. De su boca escapó un chorro de sangre y cayó exánime junto al ofendido. Ña Emeteria sacó el cuchillo del pecho y se arrodilló al lado del nieto. Ya llegaban a ella las voces de la gente que parecía venir en su ayuda. Su mano callosa buscó el corazón de Santito y sin vacilar hundió el facón hasta la empuñadura. Luego lo arrancó de un golpe y lo tiró entre ambos cuerpos. Cuando arribaron los vecinos, conducidos por Rosa, hallaron a Ña Emeteria de pie junto a la puerta. «Ahí están», dijo, «muertos los dos». «¿Muertos?», gimió Rosa. «Pobre Santito». «Pobre no», tronó la vieja, «porque murió en su ley, a lo macho, a lo maidana». Los vecinos cargaron el cuerpo del nieto sobre su poncho y lo llevaron al rancho. Al frente de ellos, dura y fría, marchaba la vieja.
Araña Pollito. Siesta en Misiones. El sol lanza a los hombres al resguardo de las casas y hunde las alimañas de la selva en cuanto amparo sombreado les ofrecen los árboles o las cosas. En los caminos desiertos solo se ven a intervalos las nubecitas de polvo que levantan las lagartijas, que cruzan de un lado a otro la picada. Y al pie de las barrancas ásperas y rojizas, al Alto Paraná, que hierven remolinos en las costas y pasa imponente y encrespado por el profundo cauce. Críspulo Vargas está solo en el aserradero. Los peones se fueron por la mañana hacia El Dorado, varios kilómetros adelante, para ver pasar el barco que viene desde Puerto Aguirre, traer provisiones y de paso caña paraguaya y cigarros contrabandeados desde el Paraguay por los Benítez, para el turco Elías, el bolichero de la entrada del pueblo, que apenas se chapurrea el castellano, pero que habla el guaraní a la perfección. Críspulo es el capataz y hombre de confianza de Vladimir Letinsky, un polaco dueño de ese y de otros establecimientos en el territorio, y quien en su estancia cerca de Apóstoles, se viste de smoking y actúa como un gran señor en sus comidas, para terminar emborrachándose como el último mensú en la sobremesa. Pero esas cosas no tienen importancia para el correntino Vargas, para quien el patrón es el patrón y puede hacer con lo que le dé la gana, siempre que le pague puntualmente su salario. Deja la mecedora donde ha estado dormitando y se asoma a la galería del bungalow que lo cobija. La intensa luz hace pestañear por un momento sus ojillos oscuros y el calor pone perlas de sudor en su rostro aceitunado. Pero él, indiferente y sin más abrigo para la cabeza que sus cabellos lacios y duros como crines, baja al camino disponiéndose a hacer una recorrida. Primero va al galpón de las maquinarias, donde la brillante hoja de la sierra mecánica reluce como espejo. Inspecciona los tablones amontonados a un costado y dispuestos en tal forma que el grueso tronco conserva su forma habitual, como si el filo de la delgada hoja no lo hubiese tajado en diversas secciones. Mira luego los rollizos apilados en el patio, llegados algunos desde el interior al lento paso de las alzaprimas, y arribados otros, enjangadas por las bullentes aguas del río, y elevados hasta ese lugar a costa de sudor y de esfuerzo. Hay allí pino del Brasil, viraró,
cedro misionero, peteribí y varias otras maderas de la rica flora del contorno. Cruza el tabacal y satisfecho vuelve a la casa por un sendero bordeado de plantas de bananas. Observa los cachos y reflexiona. Ya están a punto. Mañana los voy a hacer cortar. Para cerciorarse mejor, palpa los largos frutos verdosos que comienza a amarillar en los extremos. De pronto, al hacerlo, siente un agudo pinchazo en uno de sus dedos. «¡Áñame emburetá!», dice irritado, y desenvainando su machete, corta de un certero golpe el pesado racimo. Cae este con violencia sobre la tierra del camino y algunos frutos saltan desperdigados a los costados. Machete en mano, Críspulo observa vigilante hasta que se ve asomar unos largos tentáculos negros que se desplazan sin ruido. Rápido levanta con una mano el manojo de frutos y lo arroja hacia el frente, y allí, casi a sus pies, ve el bulto negro y horripilante de una araña pollito. El animal levanta sobre sus gruesas patas el redondo, sombrío y aterciopelado cuerpo. Es grande, casi como un puño, y parece dispuesto a lanzarse sobre el hombre. Pero éste baja una y otra vez el machete con furia salvaje y lo destroza en menudos pedazos mientras lo insulta profusamente en castellano y guaraní. «Tomá, ñamembu, pica otra vez, araña infeliz, sucú, hija de...». Y no contento con eso, salta sobre los restos y hunde los negros trozos en el rojizo polvo de la senda. Después atiende a su picadura. Menos mal que Juan la zurda se consuela. En el extremo del dedo mayor tiene un punto rojo alrededor del cual la carne comienza a hincharse. Vuelve a la casa y baña su mano en alcohol. Aprieta el dedo con fuerza como queriendo expulsar por el casi invisible agujerito la ponzoña recibida. Siente un dolor intenso y como si pequeños pinchazos le recorriesen la mano. Va de un lado a otro sin saber qué hacer. Mueve continuamente los dedos como para activar la circulación, pero encuentra que la mano se le pone cada vez más torpe. El medio es ahora un enorme cilindro enrojecido y tiene la impresión de que millones de agujas se le clavan en la palma. «Estoy embromado», dice. «Voy a ir pa'l pueblo». Súbitamente recuerda que los peones llevaron el jeep y los caballos. «Pucha, ¿y ahora?». Toma un trago de caña y vuelve a recurrir al antiséptico. Pero todo es en vano. La mano le pesa como una carga y el agudo dolor le hace apretar los dientes. «Si voy a pie, capaz que no llego», reflexiona y sigue bebiendo caña. Una raya roja avanza por debajo de la piel de la muñeca. Críspulo sabe que cuando ella llegue al corazón, todo habrá concluido. Va hasta el camino y avisora en la lejanía. «Y los muchachos sin venir, carancho». Los dedos violáceos carecen de movimiento y la raya, lenta pero implacablemente, sigue subiendo a lo largo del brazo. La fiebre le seca los labios y la garganta y la caña resbala por sus fauces, sin aplacar la sed devoradora ni disminuir los dolores. Camina como un borracho, sosteniendo con la derecha la mano emponzoñada. Creencias infantiles perdidas en la subconsciencia se hacen vívidas en su cerebro. «Virgen de Itatí, sálvame y te he de hacer un regalo. He de ir, Nico, a visitarte y a rezarte si me sacás de este apuro», ruega con voz desfallecida. La línea púrpura llega casi a la mitad del antebrazo. La fiebre y el dolor lo arrojan sobre la sombra fresca del galpón. Allá, arriba el cielo azul parece dorarse con el sol de la siesta tórrida. A su alrededor, todo es silencio y soledad. La conciencia del peligro lo mantiene despierto, aunque un pesado sopor quiere detenerlo junto a la frescura del zinc de las paredes del galpón para dormirse
sobre el pasto suave y mullido que allí crece. ¿Qué voy a hacer?, se pregunta. De pronto, una luz se hace en la tiniebla de su cerebro. Embotado por la fiebre y dando tumbos, entra al aserradero donde lo recibe el reflejo plateado de la enorme sierra circular. Busca en la caja de herramientas y da con el ovillo de un fuerte cordel. Ayudándose con los dientes y la mano sana, hace una lazada y la ciñe cerca del codo del brazo enfermo. Después, a costa de gran esfuerzo, hace pasar el ovillo sobre uno de los tirantes del techo y ata al extremo a una de las patas de la mesa de la sierra. A ratos debe descansar, fatigado por el trajín. A veces quiere dormirse sobre la mesa o le tienta el fino serrín que cubre el piso, pero su enorme voluntad se impone. Trabajosamente recita los trozos de oraciones que recuerda y se encomienda a la Virgen favorita. Aprieta el botón y la sierra se pone en marcha. Críspulo entonces cierra los ojos y, juntando los restos de energía que dispone, apoya el brazo enfermo contra la hoja rugiente. La mano tronchada salta y cae sobre la mesa, donde queda como un enorme sapo al borde de un charco de sangre negra y espesa, en tanto que el hombre, al otro costado, cuelga del muñón sangrante, mientras el cordel se pone tenso por el peso del cuerpo y ciñe cada vez más, impidiendo la hemorragia. Y así lo encuentran al regreso los peones, media hora después, cuando, atraídos por el ruido de la sierra, llegan al galpón. Vendan como pueden al muñón, aprietan aún más la ligadura y lo llevan en el jeep hasta el puesto sanitario del Dorado, donde el médico, al verlo, mueve la cabeza con gesto desesperanzado, diciendo: hay que volver a cortar a la altura del codo. No creo que se salve, aunque estos correntinos... Y sin decir más, lo hace poner en la camilla y da comienzo a la operación. Pero el doctor estuvo errado, porque después de pasar varios días entre la vida y la muerte, Críspulo se repuso y volvió al trabajo con un brazo menos y un nuevo mote: Araña Pollito. Sin embargo, no hay quien se lo diga cara a cara, porque manco y todo, Críspulo maneja como luz su marca Gallo, y muy poco le ganan a Hacer Blanco con su 44. Paisano que vas bailando con esa moza bonita, deshoja la margarita que a gritos lo está pidiendo. Su belleza va diciendo el lenguaje de las flores: ¿quién calmará mis dolores que hace tiempo ando sufriendo? De sus labios saca una copia el coral, el sol, la luz de sus ojos y de su risa el cristal. Decile que sus hechizos han de minar tu existencia, si no te da una esperanza de tener correspondencia. Paisano que vas bailando al compás y sobrepaso, encadenada en tus brazos la elegida de tu amor. Y al ver que es bella la flor que te deparó el destino, entrégate al torbellino
que te dicta la pasión. Decile que de sus labios saca una copia el Corán, el sol, la luz de sus ojos y de su risa al cristal. Decile que sus hechizos han de minar tu existencia si no te da una esperanza de tener corresponder.